Hola amigos, mi nombre es Mille, bienvenido a vuestro nuevo canal de YouTube en el cual vamos a realizar trabajos de construcción y bricolaje en general. En este primer vídeo os voy a contar que estoy en una obra en la cual voy a realizar unos techos continuos con placas de yeso y antes, previo a la compra del material, hay que realizar unos cálculos para saber el material necesario para llevar a cabo la obra. Os voy a contar de qué forma lo realizo yo de una forma muy rápida sin que tengamos que utilizar ningún sistema informático para calcularlo y a continuación digo todos los detalles de cada uno de los materiales que vamos a necesitar. En esta obra estoy en una vivienda que se compone de 4 habitaciones, un pasillo central y un salón comedor y 2 baños. Vamos a realizar una medida de cada una de las estancias para saber los metros cuadrados que tiene cada una de ellas. Una vez que hemos sacado las medidas y las hemos apuntado en el plano, tenemos que saber el sistema y los materiales que vamos a utilizar para llevarlo a cabo. Os comento que estos techos que vamos a realizar tienen una peculiaridad, la cual es que no van a ser techos rectos, sino que van a ser techos inclinados. Lo cual le tenemos que sumar esas medidas que hemos sacado y las tenemos en el plano, hay que sacarle el desnivel que tiene, la medida exacta, correcta. Para ello habría dos formas, una mediante una fórmula matemática y la segunda, que es la que se puede utilizar en obra, es la más simple, pues nos subimos un andamio y con la ayuda de un compañero sacamos la medida real que tenemos. A continuación, el consejo que os doy es que calculemos todo el material necesario estancia por estancia y la suma de todas las estancias sería el material que necesitamos para ejecutar la obra. El primer material y el más fácil de calcular sería la placa de yeso porque son los metros cuadrados que tenga la estancia. Exceptuando que en los baños y en la cocina vamos a poner una placa resistente a la humedad y en la zona de la chimenea una placa resistente al fuego. Para elaborar este techo vamos a necesitar una estructura de perfiles primarios y de perfiles secundarios y a lo largo de todo el perímetro vamos a utilizar bien el canal clip o el ángulo. Para el perfil primario vamos a utilizar el perfil sierra y para el secundario sería el perfil de 47 milímetros. El cálculo del perfil clip o el ángulo es muy fácil porque es la suma de todo el perímetro. Pero para conocer la cantidad de perfiles que necesitamos de perfil sierra y de 47, primero tendríamos que conocer las sujeciones que vamos a realizar en el techo. Para los puntos de sujeción en el mercado existen diferentes productos dependiendo del material en el cual se vayan a colocar. Puede ser este, hormigón, madera, hierro, etc. Quiero comentar el tipo de cuergue que yo utilizo siempre cuando trabajo con el perfil sierra. Existen varios sistemas para la sujeción del mismo. El sistema tradicional que utiliza la tuerca y la contratuerca sería un sistema en desuso por su dificultad para nivelarlo y existen nuevos sistemas como este tipo de colgadores, el cual nos facilita mucho el trabajo y nos permite una rápida nivelación, aparte que este sistema en concreto tiene rotura de puente térmico. Es muy fácil de colocar y muy seguro. Así que yo os recomiendo este tipo de colgadores para este tipo de perfil. Para calcular la cantidad de sujeciones de soporte necesario,
primero tenemos que conocer el peso del techo por metro cuadrado. En este caso hemos calculado que puede pesar aproximadamente 20 kilogramos y el fabricante recomienda poner 2 unidades por metro cuadrado. Una vez que ya conocemos las sujeciones y los soportes que nos recomienda el fabricante, que en este caso he dicho que son 2 unidades por metro cuadrado, tenemos que conocer la separación entre las vigas, que en este caso en concreto son cada 70 centímetros, lo que nos va a dar para cumplir las 2 unidades por metro cuadrado una separación de 70 centímetros por 70 centímetros. Es decir, el perfil primario, que es en este caso el perfil sierra, se va a colocar uno separado de otro cada 70 centímetros. Y la cantidad que vamos a necesitar es la suma total de los lineales multiplicados por la longitud total. Para el cálculo del perfil secundario necesitamos saber a cuánta distancia los vamos a colocar unos de otros. En este caso son cada 40 centímetros, lo que nos va a dar los ramales que necesitamos y los multiplicamos por la longitud total. El material absorbente que coloquemos va a coincidir con los metros cuadrados de placa de yeso. Para el cálculo de los tornillos que vamos a necesitar, yo utilizo una referencia de 15 a 20 tornillos por metro cuadrado. El total de los tornillos sería multiplicar los metros cuadrados que tengamos por 20. Aquí os he preparado una maqueta donde vais a poder observar cada uno de los materiales que van a conformar el techo continuo. Nos falta un nuevo material de calcular, que es la varilla, para la cual tendríamos que multiplicar el número de colgadores por la longitud que bajemos el techo y tendríamos el total de varillas que necesitaríamos para este tipo de techo. Os comento que los perfiles primarios van a estar separados cada 70 centímetros debido a que las vigas del techo están separadas cada 70 centímetros. Por eso la regulación es de 70 por 70, unos de otros. Para el perfil secundario hemos utilizado el perfil de 47 milímetros, que también indicaba anteriormente que lo separamos uno de otro cada 40 centímetros. Ya tendríamos el techo instalado, la perfilería y nos faltaría colocar la fibra de vidrio que iría colocada encima, a través de los perfiles que se sujetan. Ya una vez que tenemos toda la estructura, atornillaríamos la placa de yeso y ya tendríamos todos los componentes que nos hacen falta para este techo. Para finalizar, nos falta calcular el papel y la pasta de juntas que vamos a necesitar. Yo os recomiendo que una vez que se haya instalado el techo, realicemos ese cálculo. Bueno amigos, si os ha gustado este vídeo, agradecería que le deis un me gusta y os suscribáis para no perderse los nuevos vídeos. Hasta el próximo.